Buenos días, hoy vamos en este curso de metodología de la investigación, vamos a hablar de los paradigmas con los que normalmente uno se encuentra o que hacen parte de la investigación cualitativa. Vamos a comenzar con algo muy simple. Vamos a empezar definiendo qué es un paradigma y vamos a dar varios ejemplos de lo que es un paradigma, las implicaciones que esto tiene en la realidad, en la manera como nosotros la construimos, cómo la vivimos, cómo la interpretamos, para entender cuál es la relación que esto tiene dentro de un curso de investigación. Y vamos a hablar de los principales paradigmas sobre los cuales se ha construido la investigación cualitativa. Inicialmente, entonces, vamos a desarrollar en términos conceptuales qué se entiende por paradigma, como lo decíamos hace unos instantes, sus ejemplos y cómo esto se relaciona con la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros pensamos en este concepto, tenemos que decir algo. La palabra paradigma a lo que más se acerca es a un modelo mental que nosotros tenemos. Por ejemplo, el color de la piel. El color de la piel durante muchísimos siglos fue un paradigma que gobernó en las sociedades y específicamente en las sociedades occidentales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros muy seguramente hemos escuchado por parte de algunas personas, casi siempre de personas mayores, o lo hemos escuchado a partir de relatos históricos, que Occidente construyó una valoración muy positiva para las personas, por ejemplo, que son de piel blanca. Entonces, la piel blanca es sinónimo de aristocracia, la piel blanca es sinónimo de abolengo, la piel blanca en las personas es sinónimo de una cuna de rancio abolengo. Y a partir de esto, entonces, tener un color blanco no solamente daba cuenta de la posición social que tiene la persona, sino también de la valoración que se construye a partir de lo que es esa persona por su color de piel. No es gratuito que cuando nosotros, por ejemplo, miramos en términos de expresiones artísticas los diferentes cuadros, las diferentes representaciones que vemos, por ejemplo, en términos religiosos, de María, de Jesús, de los apóstoles, casi siempre los vamos a ver personas de color blanco, muchas veces de ojos claros, y la pregunta es, ¿por qué son esas representaciones? Hombre, porque históricamente gran parte de toda esa construcción que se dio en términos, por ejemplo, de pinturas, viene de la época medieval y viene de los viene específicamente de los europeos, donde lo ideal era un hombre blanco con esas facciones. Pero si tú vas y miras, por ejemplo, los rasgos fenotípicos de las personas que vienen, por ejemplo, de lo que hoy es el Líbano, lo que hoy es Israel, perdón, de las personas que viven en estos lugares, te vas a dar cuenta que tienen unos rasgos muy diferentes a los rasgos que nosotros representamos hoy a estas personas o a estos seres. Totalmente distinto. Lo mismo sucede con las personas que, por ejemplo, tienen un color de piel distinto, verbigracia. Por ejemplo, los morenos, ¿cierto? Que somos fruto de un proceso de mestizaje, pero ya no tenemos la misma valoración social que tienen las personas que tienen un color de piel blanco y que tienen ojos claros, ¿cierto? Entre más moreno eres, significa que has sufrido un mayor mestizaje, por ende las clases sociales tuyas no son de pronto las más altas y tu árbol genealógico no se caracteriza por tener de pronto personas, como lo mencionábamos con anterioridad, de rancio abolengo. Las personas, por ejemplo, ya de piel oscura, pues obviamente entonces están más relacionados, por ejemplo, a los temas de la esclavitud, a los temas de personas que venden su fuerza física para poder sobrevivir. Y durante muchísimos siglos el color de la piel se convirtió en un paradigma, no solamente para podernos diferenciar, sino que se convirtió también durante muchísimo tiempo en un signo para dar cuenta de qué tipo de persona eras y sobre todo a qué tipo de clase social pertenecías. Lo más curioso es que estos paradigmas o estos modelos mentales que nosotros tenemos y que los hemos tenido algunos de ellos durante muchísimos siglos, incluso algunos de ellos durante milenios,
Con la nueva evidencia científica, nosotros nos encontramos que más o menos en unos 200 años, absolutamente todas las poblaciones habrán sufrido de mestizaje. ¿Por qué? Porque, hombre, anteriormente era muy fácil como mantener las características fenotípicas de una población porque los cruces no eran tan frecuentes. Entonces, las personas máximo lo que hacían era migrar, por ejemplo, de un pueblo hacia una ciudad dentro de su propio país, pero no era tan frecuente que las personas, por ejemplo, migraran a otros países o que se fueran para otras culturas o que tuvieran contacto con personas que eran muy distintos a ellos. Nosotros hoy en día sí lo hacemos, entonces nosotros hoy no es raro que, por ejemplo, los jóvenes se vayan a hacer sus procesos de formación, tanto de básica, secundaria como universitaria a otros países. Hoy es muy frecuente que las personas, por ejemplo, se vayan a trabajar a otros lugares, que tengan como parejas estables a personas muy distintos a ellos. Entonces nosotros, ese proceso de mestizaje que nosotros vemos hoy, que cada vez se da a mayor escala, nos va a dar como resultado que dentro de unos siglos, la gran mayoría de las personas van a ser de colores, el término que se utiliza es el color cobre, ¿cierto? Entonces van a ser personas morenas, porque eso es lo que aparece después del mestizaje. Entonces, lo que anteriormente se miraba con ojos peyorativos y que daba cuenta de una clase social no muy alta y de no tener de pronto muy buenos abolencos, a futuro se mira como el gran paradigma en términos de humanidad. ¿Por qué? Por lo que nosotros vamos viendo y por lo que se van, digamos así, encontrando en términos de características. Entonces el color de la piel durante muchísimo tiempo se convirtió, como lo señalábamos, en un paradigma que nos permitió tener un modelo mental con el cual nosotros nos íbamos al mundo y lo interpretábamos. ¿Se da con el color de la piel? ¿Se dio con el color de la piel? No, estos paradigmas también se dieron con otras cosas. Entonces, por ejemplo, el paradigma de quien descubre un lugar y el paradigma de yo descubro, entonces como yo soy el que descubro, yo soy el dueño de aquello que descubro, que fue lo que operó durante, por ejemplo, la época del colonialismo, de la época de la colonia. Nosotros hoy seguimos viendo, por ejemplo, que países como Francia, como Inglaterra, tienen colonias aquí, por ejemplo, en el Mar Caribe. Y uno se pregunta, ¿y por qué después de tanto tiempo todavía están estas figuras del colonialismo de países que, por ejemplo, declaran un protectorado sobre un país que está muy lejos del territorio de ese país? Porque fue un paradigma que llevó en ese momento a pensar que aquel que descubría era el dueño de aquello que descubría. Entonces, los españoles, por ejemplo, descubrieron América Latina, entonces ellos durante mucho tiempo tuvieron posesión sobre todo sobre los territorios de América Latina. ¿Cierto? Los ingleses, los franceses lo hicieron con Norteamérica, muchos países europeos lo hicieron con el África. Entonces, y ese paradigma fue un paradigma que fue gobernando al mundo y que creó unos mapas mentales sobre los cuales las personas se iban, movían e interpretaban esa realidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Que muchos de esos países que estaban bajo esas figuras, por ejemplo, de protectorado o de colonias, empezaron a hacer las guerras de independencia. Entonces se dieron las guerras de independencia tanto en América Latina, se dieron en el África. El proceso norteamericano fue un proceso muy distinto al que vieron la mayoría de los países, pero nosotros hoy somos capaces de entender y de reconocer que los países son soberanos y que los territorios tienen derecho a la autodeterminación, más allá de la imposición de una forma de cultura. Incluso porque también somos capaces de debatir y de rebatir el hecho de quién conquista. Nosotros, por ejemplo, para el caso de América, sabemos que pues, América no lo descubren los españoles. Con anterioridad habían llegado los vikingos, ¿cierto? Muchos siglos atrás, casi 500 siglos antes, ya los vikingos habían llegado específicamente al Canadá y algunos lugares de los Estados Unidos de la costa atlántica, pero no era que se descubrieran, porque es que esas tierras ya estaban habitadas por unas comunidades indígenas que muchos siglos atrás, al parecer, habían llegado. Los de Norteamérica habían llegado por lo que es Siberia, ¿cierto? Por el congelamiento de ese paso, ahí entre lo que es la parte norte de Asia con la parte norte de Norteamérica, por lo que hoy es Alaska, ahí llegaron y se fundaron esas colonias que estuvieron en ese lugar, pero también para todo lo que fue específicamente Suramérica y Centroamérica se dio
por todas las islas que hay en el Pacífico, por el cinturón de fuego del Pacífico, donde llegaron personas y se establecieron, aparecieron estas comunidades indígenas. Entonces empezamos a darnos cuenta, como decíamos ahorita, el tema, por ejemplo, de los paradigmas que han gobernado en términos de la religión católica. Recuerden que Juan Pablo II, quizás uno de los papas de mayor avanzada dentro de la Iglesia Católica, pidió perdón a los judíos por lo que había pasado en términos históricos. Juan Pablo II, junto con el presidente de los Estados Unidos, son los grandes líderes para que finalmente cayera el muro de Berlín durante la década del 80 en el siglo XX. Dalí, por ejemplo, en términos del arte, tenemos referencias que también rompe con paradigmas porque Dalí comienza a hacer esculturas con pan, ¿cierto? Utilizando fragmentos de comida. Y así nos vamos dando cuenta que esos paradigmas que durante mucho tiempo gobiernan la escena social, la escena política, que gobiernan la escena religiosa, van creando esos mapas mentales y con esos mapas mentales nosotros vamos interpretando el mundo y vamos interpretando las cosas que hay dentro del mundo. Pero el hecho de que, por ejemplo, esos paradigmas lleven muchísimo tiempo, no quiere decir que sean axiomas indiscutibles, verdades eternas, sino que pueden ir cambiando y pueden ir modificándose en la medida que van pasando los tiempos, ¿cierto? Que nos vamos encontrando personas y nos vamos encontrando evidencias que nos muestran otras maneras de ver y comprender el mundo y sobre todo interpretarlo. El paradigma en que se convierte entonces en un prismático, y ese prismático es el prismático con el que nosotros podemos ver el mundo. Son como los anteojos que nosotros nos colocamos que nos ayudan a ver y a comprender todo lo que tenemos alrededor. Y lo tenemos para absolutamente todo. Lo tenemos, como decíamos ahorita, en la vida política, en la vida social, en la vida religiosa, en la vida personal. Eh, podemos expresarlo también, que estos paradigmas nos ayudan a hacer esa construcción de la realidad y que cuando nosotros vemos, entendemos y comprendemos esa realidad, nos creamos una imagen en nuestra mente de la misma. Y esa imagen que nosotros nos creamos nos ayuda a explicar el mundo en el que nosotros vivimos, nos ayuda a explicarnos a nosotros mismos. Lo que mostramos son nuestros saberes y los paradigmas en los que nos movemos en un marco de referencia con el que juzgamos absolutamente todas las cosas a las cuales nos enfrentamos. Cuando estamos bajo el paradigma adecuado, nuestra actitud y nuestra conducta cuentan, pero si el paradigma es equívoco, no cuenta para nada esa misma actitud y esa misma conducta que nosotros podemos tener. Me explico, ahorita lo decíamos, durante muchísimo tiempo nosotros creemos que las personas de color de piel blanco tenían una supremacía, incluso en términos morales, por encima de las personas que no tenían ese mismo color de piel. Y ese paradigma llevó a que las personas vieran, comprendieran e interpretaran el mundo a partir de esa creencia. Ahora, la creencia o el paradigma estaba en lo cierto, no, es un paradigma equívoco, es un paradigma erróneo. ¿Por qué? Porque se construye ese paradigma a partir de ciertos hechos y ciertas circunstancias sociales. Entonces, aunque la persona tenga una buena conducta y una buena actitud frente al mundo y frente a la sociedad, cuando ese paradigma, esa actitud están con los paradigmas equívocos o están con esos mapas mentales erróneos, no sirve de nada que la persona tenga una buena actitud, tenga una buena conducta, porque finalmente la interpretación y la forma de habitar el mundo va a estar dado por un paradigma que es equívoco o que es erróneo. Y a partir de esto, entonces lo que vamos a encontrar son personas de pronto con muy buenas intenciones, con muy buenos propósitos, pero lamentablemente con muy malos hechos, con muy malos resultados. Esto para poder entrar en materia, ¿cierto? Con la definición de paradigma. Vamos a explicar algo que es muy importante. Durante el siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y el siglo XX, nosotros, en términos de sociedad, pero de sociedades occidentales, sufrimos una gran transformación y es que pasamos de sociedades eh, amparadas y fundamentadas a partir de la parte religiosa para poder construir todo lo social y fuimos entrando de a poco en un modelo social total absolutamente distinto. Si yo me voy a la historia, me voy a encontrar con tres hechos que son fundamentales y que
En términos cronológicos serían los siguientes. ¿Cuál es el primero de ellos? Nicolás Copérnico. ¿Y por qué hablo de Nicolás Copérnico? Porque Copérnico, en términos de astronomía, le piden que realice una actualización de los calendarios. Y cuando él va a hacer esa actualización de los calendarios, lo hace con unas tablas que ellos tienen desde el mundo griego con más de 15 siglos donde ellos podían ver la posición de las estrellas en las noches de cada año y se daban cuenta que había unos pequeños desplazamientos y unos pequeños movimientos. ¿Qué sería lo ideal? ¿Con qué nos deberíamos encontrar normalmente? Que año con año yo tuviera, tal cual como una fotografía, tuviera la misma posición de las estrellas. Cierto, si nosotros lo hacemos y hacemos el ejercicio de observación un 30 de enero, el 30 de enero de el 878, el 30 de enero del 879 tendría que tener lo mismo y nos dábamos cuenta que había un pequeño desplazamiento. Ese pequeño desplazamiento nos ayudaba a entender que nosotros no estábamos midiendo de una manera exacta el tiempo. Copérnico se da cuenta que gracias a esto que se tenía desde los antiguos griegos, eh, nos daba a entender que no estábamos midiendo de una manera exacta el tiempo, que los calendarios no estaban actualizados, pero se da cuenta de algo que es supremamente interesante, y es que a partir de todos estos mapas, Copérnico se da cuenta que por el movimiento de las estrellas en el firmamento, el Sol, la Tierra no podía ser el centro del universo, sino que el centro, por lo menos aparentemente, del universo era el Sol. Nosotros sabemos que el Sol no es el centro del universo, pero sí sabemos que es el centro de nuestro sistema solar. Entonces Copérnico es capaz de tumbar un axioma, una verdad que era incuestionable en términos de fe, mostrando que el centro del universo no era la Tierra, sino que el centro era el Sol. Esto que se da en términos astronómicos se convierte en la base después del trabajo que harán otros hombres muy importantes en términos científicos, ¿cierto? Posteriormente llegará Newton, muchas personas van a aportar un conocimiento muy interesante desde el punto de vista científico y se va creando el espíritu de si nosotros somos unos buenos observadores de la naturaleza, encontramos que en la naturaleza hay unas leyes y que esas leyes cuando nosotros las conocemos nos ayudan a predecir, nos ayudan a manipular lo que en la naturaleza pasa, lo que en la naturaleza ocurre. Entonces nosotros pasamos de una sociedad que viene de una verdad que es revelada y sobre todo revelada a partir de las escrituras religiosas a una sociedad que es capaz de leer en la naturaleza unas leyes y que cuando tiene un buen conocimiento es capaz de aplicar esas leyes para la vida misma. Posteriormente, ¿qué pasó? Posteriormente va a llegar Martín Lutero y Martín Lutero también dará un aporte muy grande como en el cambio de los paradigmas más importantes, porque Martín Lutero va a ser el que va a promulgar todo el tema de la reforma luterana, que básicamente era un tema hermenéutico y era que Martín Lutero, en una discusión muy álgida frente a la legitimidad o no de, de ponerle precio al perdón de los pecados, Martín Lutero encuentra que hay un tema fundamental y es que por lo menos hasta el siglo XIV, siglo XIII, XIV, XV, las personas no tenían acceso a la Sagrada Escritura, sino que eran los sacerdotes los que leían la escritura, hacían la interpretación y transmitían esa interpretación a la feligresía. Entonces Lutero se encarga de transcribir la Biblia a todos los idiomas para que las personas puedan leer lo que dice el texto sagrado, mostrando que hay un tema de interpretación muy interesante y que posteriormente se convertirá en un tema muy importante, es el tema de la hermenéutica teológica, o sea, cómo se interpretan los textos sagrados, si se deben interpretar en su literalidad o si el texto sagrado debe ser interpretado a partir de unas reglas que tengan en cuenta elementos históricos. Por último, aparece en términos filosóficos René Descartes, y Descartes va a proponer que la búsqueda del conocimiento no puede ser natural o intuitiva como se hacía hasta el momento, sino que debe ser una búsqueda metódica. Entonces aparece por primera vez en términos filosóficos el método científico para efectos de poder, de una u otra manera, poder garantizar que el conocimiento sea certero para todo el mundo y tenga un carácter universal. Obviamente vamos a tener muchos otros aportes muy importantes dentro de este tema de los paradigmas, pero estos tres
personajes nos van a dar la base filosófica, nos van a dar la base científica y nos van a dar la base epistémica de lo que nosotros vamos a conocer como el positivismo. ¿Y en qué consiste el positivismo? En que el conocimiento de aquí en adelante tiene que ser un conocimiento, primero, buscado por medio de un método. ¿Qué me garantiza el método? Que el conocimiento que yo estoy adquiriendo no sea subjetivo, sino que sea objetivo y que ese conocimiento objetivo me persiga unas leyes universales que tengan una aplicación que me permitan la manipulación de la realidad en la que yo me muevo. Posteriormente van a haber otros personajes. Newton va a dotar a ese lenguaje científico de su principal atributo, principal característica que va a ser las matemáticas, y el paradigma dominante va a ser la física. Entonces, ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII, el positivismo entra con toda su fuerza y nosotros empezamos a tener un mundo donde nos vamos a mover a partir del conocimiento científico, ¿cierto? Donde la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, lugares, textos, individuos, de tal forma que cuando generemos ese conocimiento se dé a partir, como decíamos ahorita, de una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central va a constituir la base o el modelo para analizar los fenómenos de estudio que me permita avanzar en el conocimiento. En el caso del positivismo, se entiende la realidad como una realidad que es objetiva, como algo que se estudia como datos o hechos que son medibles, que son comprobables, evitando la intervención de la imaginación, los sentimientos, las opiniones de quien realiza el estudio. Además, se centra en el estudio de variables, características o propiedades de un sujeto u objeto que pueden sufrir cambios, ¿cierto? Los cuales son propensos a observarse y medirse, y cierto, y donde, como decíamos ahorita, se buscan formular unas leyes que sean generalizables al total de la población. Se busca explicar, predecir y controlar los diferentes fenómenos. Ese modelo positivista es el modelo que va a imperar durante los siglos específicamente 18 y 19. Hacemos ciencia, pero ciencia positiva. Va a ser una ciencia que tiene como lenguaje el lenguaje matemático, que busca un conocimiento que sea objetivo y que me permite controlar, medir y predecir lo que pasa en términos de unas leyes generales. Y nos vamos a montar en todo el proyecto moderno, y el proyecto moderno se va a caracterizar específicamente por todo el desarrollo del positivismo. Vamos a hacer ciencia, ¿cierto? Y para hacer ciencia tenemos una herramienta supremamente poderosa que es la razón. Entonces, si yo utilizo la razón, la utilizo de una manera pertinente, la utilizo de una manera adecuada, me valgo de la herramienta más maravillosa que puede tener la razón, que es el método, y a partir de la razón y el método logramos tener conocimientos científicos, conocimientos positivos, que yo los puedo medir, controlar y predecir. Un desarrollo, Vamos a tener un desarrollo y vamos a tener un sentimiento de bienestar que jamás se había alcanzado en términos de humanidad, y se monta todo el proyecto de la modernidad sobre esas dos condiciones, ¿cierto? Sobre esas dos expectativas, el de bienestar y el de desarrollo sin límites como jamás se había conocido en ningún otro momento de la historia humana. Y eso nos llevó a crear el paradigma del positivismo. Todo el conocimiento que se produce tiene que ser un conocimiento que tenga estas características de ciencia, donde el conocimiento generado es un conocimiento objetivo, donde tiene que ser un conocimiento que sea susceptible de ser medido, de ser manipulado, controlado a partir de variables para saber, cierto, cómo se puede hacer. Entonces vamos creando desde el paradigma científico, vamos creando una manera de ver y de comprender el mundo, de poderlo intervenir, donde vamos adquiriendo unos modelos mentales que ya no solamente van a permear la parte epistémica, sino que van permeando absolutamente todas las capas de la vida y todas las capas de la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Este desarrollo o esta implementación de este paradigma positivista fue total, absolutamente aséptico, limpio de cualquier tipo de crítica, y la respuesta frente a eso es no.
¿cierto? No podemos ser tan ingenuos de pensar que esto fue totalmente limpio, transparente y que en algún momento durante el siglo XVIII, pero especialmente durante el siglo XIX y el siglo XX, no empezamos a enseñar, no empezamos a mostrarle a este positivismo como cuáles eran los puntos débiles. Entonces, por ejemplo, aquí, en términos de arte, aparecen como los movimientos de contracrítica que se daban a todo lo que se estuvo desarrollando. Y específicamente recuerdo un movimiento artístico muy importante que fue el romanticismo. ¿Y por qué les hablo del romanticismo? Porque el romanticismo comienza desde sus diferentes variantes, desde sus diferentes perspectivas, a denunciar la falacia de que el mundo lo podíamos controlar a partir de la búsqueda de conocimiento científico con ejercicios lógico-matemáticos y búsqueda objetiva de la realidad que me ayude a describir leyes generales. Eso funciona muy bien para la física, pero cuando brincamos de la física a otras situaciones de la vida, nos damos cuenta que esto ya no es tan claro. El primero en evidenciarlo fue el arte a partir del movimiento romántico. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos, por ejemplo, obras maravillosas como la de Goethe, que quizás sea uno de los escritores que más es representativo del movimiento romántico. Hay una obra muy bonita, una novela muy linda de Goethe que se llama Werder, no sé realmente, me disculpan, no sé sea realmente su pronunciación, en Werder cuenta la historia de un hombre que se enamora profundamente de una mujer, pero esta mujer es una mujer que está casada. La historia se hace posible en el siglo XIX, donde estamos todavía en la época de las aristocracias, ¿cierto? De estos paradigmas sociales que siguen siendo los reinantes. Entonces Werther se enamora profundamente de una mujer, la mujer está casada, pero nosotros ya tenemos la fuerza de la razón. Entonces lo más lindo es que Werther empieza a decirse a sí mismo por qué no puede amar a una mujer casada y comienza a darse las razones de por qué el amor por una mujer casada no puede ser finalmente un amor que tenga buen éxito o que tenga un feliz término. Y durante toda la novela, Werder se da razones a sí mismo de por qué ese amor es un amor imposible. Pero lo más lindo es que Werder mantiene un diálogo entre los argumentos que le da su razón y las pasiones que mueve su corazón. Y resulta que al final de la novela no se impone la razón. Y es muy bonito porque estamos en pleno auge del paradigma moderno y del paradigma positivista. Werder finalmente decide quitarse la vida porque Werder no es capaz de vivir lejos de la mujer que ama y a pesar de que se da razones para comprender, para él mismo entender que es una mujer imposible porque es una mujer casada, son más fuertes los sentimientos y las emociones que siente en su corazón que las razones que las razones que le da su cabeza o los argumentos que encuentra desde la razón. Y aquí por primera vez se denuncia algo muy bonito desde el romanticismo, que es más fuerte, las razones de la cabeza o las razones del corazón, en palabras de Pascal. Pues por lo menos la apuesta de Werder es que son más fuertes las razones del corazón. Dentro del paradigma positivista se denuncia algo que nosotros hoy nos seguimos preguntando, ¿cierto? Entonces, porque muchas veces nos sucede, por ejemplo, en la vida cotidiana que le decimos a una persona, ven, pero es que de pronto esa persona con la que tú estás no te conviene y entregamos razones de por qué esa persona no le conviene. Entonces, después lo que hacemos es, cuando vemos que la persona persiste, por ejemplo, en una relación que identificamos como tóxica, como nociva para ella, y que se le ha advertido y se le ha dicho de su poca conveniencia y se le han entregado un dossier de razones que pueden ser incuestionables, vemos que en el acto esa persona sigue estando en relación con este ser o con esta persona tóxica, mostrando nuevamente, mostrando nuevamente que en muchas situaciones de la vida es más fuerte lo que sentimos que aquello que pensamos. Entonces el romanticismo lo va a denunciar de una manera bellísima. ¿Lo va a hacer solamente la literatura? No, no lo va a hacer la literatura. Lo van a hacer en la pintura. Los impresionistas a comienzos del siglo XX también van a mostrar que ese paradigma positivista tenía muchas fisuras. Por ejemplo, en la poesía, a mí me encanta, por ejemplo, el trabajo que va a hacer Rimbaud
Rambo a comienzos del siglo XX va a tener unos trabajos bellísimos desde la poesía denunciando que es más fuerte lo que sentimos que lo que pensamos. Pero dentro de todo lo que está aconteciendo en el siglo XIX, en el siglo XX, van a aparecer dos paradigmas que yo quiero traer aquí en este momento a colación, que van a ser la base de lo que nos va a servir a nosotros para fundamentar todo lo que tiene que ver específicamente con la investigación cualitativa. El primero de ellos, ¿cuál va a ser? El primero de ellos va a ser la teoría crítica. Y vamos a explicar lo siguiente, ¿cierto? Ya en el siglo XX nosotros vamos a tener hechos históricos que nos van a revelar que la fuerza de la historia puede ser tan determinante como los paradigmas en términos que hemos construido desde nuestro pensamiento, específicamente desde el positivismo. Y hay dos hechos, muchachos, que van a ser determinantes. El primero de ellos van a ser las dos guerras mundiales, tanto la primera como la segunda guerra mundial. Se supone que estamos en el mundo moderno, que estamos bajo el imperio de la razón y que estamos bajo la fantasía de la ciencia, ¿cierto? Bajo el sueño de la ciencia. Y que eso que nos iba a dar, que nos iba a dar un desarrollo que jamás, un progreso que jamás nos habíamos imaginado y una sensación de bienestar que nunca el hombre había conocido. A comienzos del siglo XX, ¿qué teníamos? Casi 20 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial y más o menos unos 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, la ciencia, el desarrollo y el positivismo genera esto al mejor estilo de Rambo. Esto no es un sueño, esto es una pesadilla. Entonces, durante la primera mitad del siglo XX van a aparecer contramovimientos en términos epistémicos que nos van a decir pilas que tenemos que tener presente esto para poder construir conocimiento y que el conocimiento que vamos a construir no sea solamente el conocimiento que es objetivo, que es certero, que es universal y que se da a partir de unas variables que podemos controlar, que podemos manipular y sobre todo que podemos predecir. Y aparece ese primer movimiento que es todo el movimiento de la teoría crítica. ¿A qué hacemos referencia con la teoría crítica? Es una teoría que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórica y cultural de la sociedad, aspira también a convertirse en una fuerza transformadora de la misma, en medio de las luchas y contradicciones propias de una sociedad. ¿Qué decíamos ahorita? Lo señalábamos, Primera Guerra Mundial, final de los grandes imperios. Listo. Pasamos de los grandes imperios como el imperio austrohúngaro, ¿cierto? El imperio turco-otomano. Pasamos de esos grandes imperios, como los historiadores le denominan la caída de las grandes águilas, pasamos de esos grandes imperios a los intereses nacionalistas. ¿Vale? Y ahí la historia se está considerando, ¿cierto? Ahí la historia se está manifestando con una fuerza y una contundencia total absolutamente increíble. Este paradigma de la teoría crítica se contextualiza en una práctica investigativa de comienzos del siglo XX por un grupo de investigadores adscritos a la Escuela de Frankfurt. Esta teoría surge en oposición al positivismo y a todo el corpus teórico que de una u otra manera, eh, a todo ese corpus teórico que de alguna u otra manera rechace todo lo que se había impuesto en algún momento determinado. Listo. Recuerden, recuerden que la influencia del cuerpo social, la crítica se va a enfocar sobre todo en los variados aspectos negativos de la sociedad contemporánea, como fueron los totalitarismos, como fue el nazismo, el comunismo. Entre sus principales representantes, por ejemplo, está Adorno, Marcuse, Benjamin Habermas. En 1923 se funda el Instituto para la Investigación Social de Frankfurt con el objetivo de promover los estudios marxistas y en 1931 Horkheimer le da un giro a los estudios junto a Eric Fromm y junto a Jürgen Habermas. ¿Con qué están dialogando las personas en esta época? Están dialogando con lo que está pasando en términos sociales. Están dialogando mire, ¿qué está pasando, por ejemplo, en términos de Europa? Europa está, la, se acaba de conformar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Listo. Con la implementación de todo un modelo comunista, las ideas
inicialmente de Lenin, por fin han surgido éxito. Lo curioso es que aquí había una fuerza feudal. La Rusia del siglo XIX es total, absolutamente feudalista, y ellos pasan de una fuerza feudal, pasan a un modelo económico, social y político total, absolutamente nuevo, y que se convertía en el principal dialogante con todo lo que tiene que ver con el capitalismo, que ya empezaba a tener empezaba a hincarse con fuerza también en los diferentes países occidentales. Pero no solamente era lo que estaba pasando en Rusia, recuerden lo que estaba pasando en Italia, recuerden lo que estaba pasando en Alemania, ¿cierto? La Alemania, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces la pregunta aquí es, cómo hacemos para conocer estas grandes transformaciones en términos sociales? Entonces la Escuela de Frankfurt comienza a darse cuenta que hay algo en términos de sociedad que está pasando, donde lo que se propone es tenemos que tener una visión crítica de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando ahora. Y sobre esta visión crítica del mundo tenemos que tener también una capacidad transformadora de ese tipo de realidades que vemos y que empezamos a intuir como problemáticas o sospechosas. ¿Cuál es el gran contexto de toda esta teoría crítica? El periodo entre las dos guerras mundiales, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa, está marcada por una situación económica muy compleja y muy difícil, ¿cierto? Con una especulación financiera increíble que desemboca en el crack del año 1929, el ascenso del comunismo, como decíamos ahorita en Rusia, del nazismo en Alemania, que ya que se desarrolla una teoría crítica de la sociedad que cuestiona a la escuela de Viena del positivismo lógico y que nos lleva a mostrar la necesidad de crear otras formas de ver y de comprender el mundo, la realidad y las fuerzas que se van dando como expresión dentro de esa realidad. Recuerden que el instituto va a ser clausurado en el año 1933 específicamente por el nazismo, pero muchos de estos grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt van a migrar hacia los Estados Unidos para volver finalmente a Alemania después de que termina la Segunda Guerra Mundial, casi 2 décadas después, en el año de 1951, donde continúan su labor de investigación. En 1957, Horkheimer saca su primer libro de teoría crítica, ¿cierto? Los jóvenes seguidores de la teoría crítica se consideran marxistas, heterodoxos, se plantean un análisis del capitalismo utilizando herramientas teóricas que venían, por ejemplo, del marxismo, pero reelaborándolas, haciendo un énfasis en aspectos como la cosificación de las personas, la crítica de la cultura de las masas, una mirada crítica a la política económica de la Unión Soviética, que va a derivar finalmente en conceptos de capitalismo de Estado, en una relación con la ciencia y la sociedad. La teoría crítica afirma que no existen las ciencias puras y que éstas están sujetas a diferentes formas dentro de las dinámicas sociales y también a la postura que hay ciencias que deben jugar un papel mucho más transformador en términos sociales. Entonces, todo el panorama político que deriva en transformaciones sociales y en transformaciones económicas que ocurrieron durante la primera mitad del siglo XX en Europa, llevan a decir, hey, el papel de la ciencia tiene que ir mucho más allá de las ciencias exactas. Aquí tenemos una cantidad de situaciones que es muy importante que quienes están haciendo ciencia, quienes están del lado del saber, quienes están del lado del conocimiento, tienen que ser una voz válida frente a esto que está ocurriendo y tienen que tener aportes mucho más significativos de simplemente describir. ¿Cuáles van a ser las principales características de esta teoría crítica? Miren, hay una, se persigue una búsqueda de la transformación social desde la reflexión social, desde esta reflexión personal basada en la participación, en la observación, desde la reflexión personal crítica a partir de lo que nosotros somos actores y que vamos viendo. Entonces, si yo voy viendo, por ejemplo, miren lo que pasaba a comienzos después de la Segunda Guerra Mundial, en la primera parte de la década del 50 en el siglo XX, cuando se empieza a imponer con tanta fuerza en los países occidentales el capitalismo, lo que los historiadores del capitalismo han llamado el capitalismo de consumo, ¿cierto? Entonces, donde la riqueza de las naciones está en tener los medios de producción, pero más allá de los medios de producción, en crear en las personas
esas conductas de consumo. Entonces vemos como en el 50, en la década del 50, en el 60 y en el 70, hay todo un trabajo muy bien hecho para que los ciudadanos se conviertan en potenciales consumidores. Nosotros hoy, por ejemplo, lo vemos en conceptos como obsolescencia programada, y es que todo lo que nosotros hoy consumimos tiene una vida útil. Y tiene una vida útil porque lo más importante es que nosotros lo cambiamos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, las siguientes lógicas. Nosotros tenemos la lógica de que tenemos que renovar el celular cada X cantidad de años. Nosotros tenemos que renovar los equipos portátiles. Todo lo tecnológico nosotros lo vamos cambiando. Incluso la misma sociedad nos lleva a que tengamos que cambiarlo. Porque entonces, por ejemplo, si ya tengo un celular que es un poquito viejo es, ponle que tenga 5, 6, 7, 8 años, ya comienzan a decirte, ya no se puede actualizar. Estos modelos ya no permiten las actualizaciones, ¿cierto? Entonces, como cada vez son software más pesados, necesitamos de mayor espacio, necesitamos de mayor memoria. Pero esto aplica no solo para el celular, esto aplica para el carro, esto aplica para el televisor, esto aplica para la nevera, esto aplica para la lavadora. Todos los bienes de consumo son bienes que tienen toda una estructura montada para que sean de un consumo permanente y para que las personas no se queden toda una vida con los mismos productos. Listo. Y desde la década del 50-60 todo esto se estaba montando. La pregunta es, las personas que están al lado del conocimiento, ¿cómo ven ese tipo de fenómenos y qué tipo de relación y qué tipo de reflexión hacen frente a todo esto que está ocurriendo? Poseen otra característica es que poseen una visión holística y dialéctica de lo que se concibe como real, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros consideramos realidad es un conjunto de hechos y de cosas que se van construyendo de manera holística, de manera integrada, y que nosotros vamos llegando a esta construcción por medio del diálogo. Entonces, ¿cómo hago yo para analizar, por ejemplo, cómo hago yo para analizar eh, el tema de la guerra sin entender? O sea, cómo la Alemania entre 1918 y 1933 se convirtió en la Alemania nazi. Entonces, yo puedo hacer toda la descripción en términos políticos, pero yo tengo que entender cuál era la realidad en términos económicos de ese país, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo en términos sociales, ¿cierto? Los fenómenos hiperinflacionarios que ocurrieron en esa Alemania, qué fue lo que pasó en el Tratado de Versalles en términos políticos, a qué se le obligó a Alemania en el Tratado de Versalles. Entonces nos vamos dando cuenta que la realidad se va construyendo, ¿cierto? A partir de muchas variables y que la confluencia de todas esas variables me permiten a mí cada vez tener una comprensión más integral de la misma historia, de la misma realidad. Y eso es a lo que estamos llamados. Entonces, que no puede ser simplemente variables manipuladas en un laboratorio que yo las puedo controlar y las puedo predecir. Aquí estamos hablando de fuerzas sociales que son dinámicas y que tienen esa capacidad de transformación incluso de países enteros. Otra característica es el proceso de investigación que se genera en la acción y la comprensión de los problemas sociales. Se requiere de un diálogo entre el investigador y el investigado. Recuerden que el conocimiento positivista es un conocimiento objetivo, certero, pero pero ya aquí me están diciendo, es necesario ir a los fenómenos para poder dar cuenta de ellos. Yo no puedo conocer algo cuando yo soy ajeno a esos mismos fenómenos, ¿cierto? Es una acción, reflexión, acción. La relación entre el investigador y el fenómeno de estudio se activa, se compone de fases como cuando el observador, el cual identifica un problema, recoge los datos, luego pensar cómo sería el análisis de esos datos y posteriormente la interpretación después de que hizo la recolección de los actos para finalmente lograr una actuación. Entonces, toda esa teoría crítica se me convierte en ¿qué? Se me convierte en un paradigma en el que se va a catapultar la investigación cualitativa, porque empezamos a darnos cuenta que hay fenómenos que yo no los puedo abordar desde las lógicas de las ciencias exactas. Yo no los puedo abordar desde los modelos de abordaje que tienen, por ejemplo, las lógicas positivistas. Hay muchas partes que me están quedando por fuera y que yo necesito poderlas conocer, acercarme a ellas para poderlas comprender y de una u otra manera poderlas abordar. Entonces, la cualitativa va a encontrar en toda esta teoría crítica un paradigma que le va a permitir avanzar. Pero hay un segundo paradigma que va a ser el paradigma constructivista. ¿Qué se entiende por ese paradigma constructivista? Mira, hay autores como Way Lincoln que lo asumen como un conjunto de creencias, de supuestos para guiar nuestras actividades y que no pueden ser probados o refutados
para que de todas maneras representan las poblaciones que estamos dispuestos a adoptar y defender. En este paradigma se asume que el conocimiento es una construcción mental y que es el resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende, que concibe el conocimiento como una construcción propia. Este paradigma busca contrastar las disciplinas sociales con las exactas, cuestionando y aplicando los métodos experimentales. En otras palabras, ¿esto qué quiere decir? Hombre, que en el paradigma constructivista es fundamental la manera como la persona, que es el sujeto cognoscente, se apropia del conocimiento. El conocimiento no se recibe de una manera pasiva a través de los órganos de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto cognoscente, de tal forma que ese conocimiento se logra a través de la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones de objetos y al mismo tiempo transformándolos. Los mecanismos cognitivos que permiten acceder a ese conocimiento, eh, a ver cómo le explico aquí que sea más fácil, se desarrollan a lo largo de la vida del sujeto bajo principios que son, por ejemplo, la interacción del hombre con el medio, la experiencia previa como condicionadora del conocimiento o a construir y elaborar el sentido del mundo de la experiencia. Eh, ¿Todo esto qué quiere decir? Y aquí, ¿qué tipo de autores vamos a encontrar? Aquí, por ejemplo, se me ocurre un autor que es muy importante en términos de psicología y neurología, como es Jean Piaget, y es que eh, el conocimiento no nos viene simplemente como acto cognoscitivo. El conocimiento también está dado por la parte experiencial y por lo que el sujeto cognoscente vive o experiencia en su día a día, en eso que nosotros denominamos realidad. Y que cuando nosotros empezamos a tener en cuenta esto, entonces se convierte en un hecho que puede ser significativo. Vamos a aterrizarlo a ejemplos que es mucho más fácil para que lo podamos comprender. Ahorita decíamos que hay un autor del constructivismo que es quizás uno de los autores más representativos, que es Jean Piaget. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el acto cognoscitivo, por ejemplo, en la educación? ¿Cómo aprender? Entonces nosotros podemos diseñar modelos teóricos, modelos pedagógicos de cómo una persona aprende. Pero ese modelo pedagógico siempre va a estar supeditado a la experiencia que el sujeto tiene dentro de un entorno determinado para lograr los aprendizajes. Entonces, yo puedo diseñar un aula y en el aula puedo tener una serie de herramientas o de alternativas pedagógicas que le van a permitir al sujeto apropiarse de ese conocimiento. Lo que pasa es que finalmente la apropiación de ese conocimiento está dado por una experiencia particular de cada uno de los sujetos que están dentro de esa aula. ¿Por qué? Porque puede que todos los sujetos que yo tenga ahí experiencialmente no sientan lo mismo cuando están en busca del conocimiento. Puede que tres de esos sujetos estén altamente motivados ese día, pero puede que uno esté comenzando a vivenciar, por ejemplo, una enfermedad, o puede que uno de esos sujetos que esté ahí esté atravesando una situación emocional muy difícil que no le permite tener unos buenos resultados. Y esas experiencias que las personas tienen, pues van a determinar también lo que ellos van a aprender. En términos de contexto, que es muy importante con este constructivismo, que este constructivismo surge con el propósito de que se contrasten las diferencias entre las disciplinas exactas con las de tipo social, siendo un cuestionamiento para las ciencias exactas posibilitadas de aplicar métodos positivos experimentales. En contraste, el constructivismo tiene la propuesta eh, de manejar los acontecimientos históricos de alta complejidad, en donde el saber no se considera como un absoluto, ¿cierto? Y acomodado, ya que en lo social los fenómenos se encuentran en constante evolución. También cumple el rol de una u otra manera disidente ante los paradigmas que cuantifican la realidad, y su postura se basa en la reflexión investigativa. Como decíamos ahorita, es por ejemplo que tengamos la capacidad de entender y de comprender que no todo el mundo aprende de la misma manera ni en los mismos tiempos. Que hay sujetos que, por ejemplo, frente al mismo estímulo, tienen respuestas distintas y que esas respuestas distintas tienen también que ver con variables subjetivas y que yo como formador tengo que tener en cuenta eso.
Esto, por supuesto, se me va a mover dentro de unos supuestos básicos que son: el sujeto actúa para conocer el objeto y en ello se encierra el principio fundamental de toda interacción, que se da de manera recíproca entre el sujeto y el objeto de conocimiento. En el proceso del conocimiento, dichas elecciones son reflejos innatos, productos directos de cierto patrón de organización dentro de un sujeto. Tratemos de explicarlo en términos mucho más sencillitos. ¿A qué se hace referencia con esto? Hombre, a que la manera como las personas se relacionan con los objetos de aprendizaje está también directamente relacionado con sus intereses, motivaciones y deseos. Y que esos intereses, motivaciones y deseos yo los tengo que tener presentes. Y que si yo no los tengo presentes, no puedo aspirar a tener el mismo resultado como lo plantearían, por ejemplo, desde un positivismo científico. La función de la cognición es adaptativa y sirve a la organización del mundo experiencial del sujeto, que además comprende esquemas de acción, conceptos y pensamientos. Pero aparte de eso, el que aprende condiciona su situación de aprendizaje a una variedad de experiencias que constituyen sus creencias, valores y significados. Vuelvo y repito, todo aprendizaje es total absolutamente subjetivo, porque está total absolutamente determinado por lo que es la historia del sujeto. Entonces, un sujeto que viene, por ejemplo, con una autoestima alta porque tuvo refuerzos muy positivos en sus procesos de la básica primaria, puede que llegue a la universidad y tenga muy buenos resultados, pero la persona que, por ejemplo, llega aquí a la universidad y tuvo refuerzos negativos, pues posiblemente no tenga los mismos tiempos de aprendizaje que puede tener una persona que vino con refuerzos positivos, porque hay personas que les educaron y que les enseñaron que eran muy buenos para lo que hacían y que tenían muy buenas herramientas y acorde a eso tiene una respuesta, pero quien de pronto por ahí no tuvo un buen estímulo en su proceso de formación, pues no va a tener unos buenos resultados, o por lo menos como aquellos que fueron motivados de una manera positiva. ¿Cuáles serían las principales características de este constructivismo? El sustento para la investigación cualitativa también se convierte, como decíamos ahorita, en un paradigma en el que la cualitativa se va a parar y se va a fundamentar. El saber se construye de forma social por los participantes en el proceso investigativo. Entonces, hay muchos conocimientos que solamente es posible adquirirlos cuando yo me voy directamente allá a la comunidad para poderlos entender. La investigación no es ajena a los valores del investigador. Todo eso vamos a aprender en la investigación cualitativa cuando estemos hablando, por ejemplo, de conceptos como la transferibilidad. Los resultados no pueden ser generalizados en forma ajena al contexto y al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Mire, uno de los aspectos más importantes de la investigación cualitativa es que es imposible yo generar un conocimiento que esté abstraído del contexto en el que se hace posible. Entonces, cuando a mí me dicen, vamos a crear un modelo, una guía, un protocolo para atenderlos o para trabajar un cuidado humanizado, por ejemplo, con los pacientes y lo va a colocar en una situación muy específica. Vamos a crear un protocolo para el cuidado humanizado de los pacientes que están en UCI. Es que todos los pacientes en UCI tienen la misma condición médica, sí, pero todos los pacientes no tienen la misma formación ni tienen el mismo contexto. Si usted me va a crear una guía o un protocolo, así sea para un cuidado humanizado a un paciente en uso, usted tiene que tener en cuenta cuál es el contexto, qué tipo de pacientes son los que usted recibe normalmente, cuál es su nivel educativo, cuál es su estatus socioeconómico, en qué país se encuentra. Eso es tener en cuenta el contexto. Su equipo, qué tan preparado está para esto. Eso hace parte del contexto. No se intenta controlar, predecir o transformar el mundo o la realidad, sino que lo que se intenta es reconstruir solo en la medida que éste existe en la mente de quienes lo reconstruyen. Y existe una relación en este paradigma entre el investigador y el objeto estudiado, pero se basa en una postura subjetivista en donde no hay una interacción de la realidad porque ésta se construye socialmente desde diversas formas de percibirla. Como se dan cuenta, entonces, estos paradigmas son los principales paradigmas en los que se apoya la investigación cualitativa para decir, no solamente se trata de hacer o generar conocimientos de los modelos clásicos del positivismo, sino que hay muchos otros fenómenos que tenemos que abordarlos de manera distinta porque también el propósito que tenemos con ellos es otro propósito distinto al que se propone el paradigma positivista. Espero que esto sea claro, que para ustedes genere un buen conocimiento y que les permita una apropiación de pronto mucho más cercana a este tema de investigación cualitativa. Muchísimas gracias y espero que esto haya sido de todo el interés.